Saludos amigos y amigas, bienvenidos a su programa Pastores con Olor a Ovejas. Como siempre para nosotros es un gran placer estar con ustedes nueva vez aquí en su casa, por Televida. Hoy tenemos un programa muy especial para todos ustedes y como siempre contando con la presencia de nuestro pastor, Monseñor Francisco Osoria Acosta. Quédense con nosotros. Bienvenidos queridos televidentes a su programa Pastores con Olor a Oveja. Venimos compartiendo los diferentes temas de la iglesia y hoy queremos compartir con todos ustedes esta carta pastoral que han emitido recientemente nuestros obispos dominicanos. ¿Y quién mejor para compartir y dialogar sobre esta carta pastoral que nuestro arzobispo Monseñor Francisco Osoria Acosta? Sí, gracias. Aquí estamos. Diríamos que ya comenzamos, estamos retomando el tema, porque ya hemos dedicado algunos programas a esta carta pastoral que recordamos, el tema es la Eucaristía. Y este año dedicado a la Eucaristía se debe a que vamos a celebrar los 525 años de la primera Eucaristía que se celebró aquí en esta isla y en América. Y por eso estamos dedicando este año a la Eucaristía. Y esta carta pastoral viene a darnos unas enseñanzas, una doctrina sobre la Eucaristía. Vamos a retomar el tema. El otro día estuvimos tratando sobre la dimensión social de la Eucaristía. Tema muy profundo, pero por eso vamos a seguir con este tema, la dimensión social de la Eucaristía. Es que, monseñor, este tema es bastante amplio, es muy rico. Por eso, aparte de Monseñor Osoria, y ya es una gracia tenerle siempre en este programa, tenemos hoy también al Padre Vicente Sánchez, que está aquí, que nos acompaña. Bienvenido, Padre. Muchas gracias, un saludo especial a todos los televidentes que nos siguen como siempre. Y para mí un gran honor compartir este escenario con nuestro querido arzobispo, Monseñor Francisco Osoria, y con el Padre Kennedy, un gran compañero y hermano en el ministerio y también en el trabajo pastoral. Monseñor, esta dimensión social de la Eucaristía, ya sabemos que la Eucaristía no solamente es para celebrarla en un espacio, en un templo, sino también que tiene una dimensión hacia afuera, en la parte humana, en la parte social. Sí, realmente la Eucaristía, viviéndolo en un sentido teológico, es algo lo más importante entre nosotros, lo más importante en la iglesia. Ya hemos hablado de que la Eucaristía es fuente y cumbre de la vida cristiana, fuente y cumbre de la vida de la iglesia. Pero esa vida cristiana no se reduce, no se puede ver como algo individual, como algo personal. Igualmente la Eucaristía no se puede ver como una relación con Dios muy personal, muy cerrada. El Papa Juan Pablo II nos habla de esa dimensión social que tiene la Eucaristía. Es que inmediatamente nosotros pensamos en la Eucaristía, inmediatamente celebramos la Eucaristía, tenemos que pensar, tenemos que proyectarnos hacia la comunidad y sobre todo pensar en los más necesitados, porque la vida entera del cristiano es amor, y amor sobre todo a los más necesitados. En ese sentido, la dimensión social de la Eucaristía tiene que expresarse con obras concretas, de frente
a las personas que necesitan, a los pobres, a los necesitados. Y es que va muy a tono cuando dice que la Eucaristía nos sensibiliza acerca de quien sufre. O que la Eucaristía no es ajena a la comunidad que sufre. Una comunidad que celebra la Eucaristía es una comunidad también que ayuda, colabora y sostiene a los más necesitados, a los más débiles. Al hablar que la Eucaristía es un sacramento que nos sensibiliza ante quienes sufren, de alguna manera se nos está invitando a romper con la indiferencia que en muchos momentos caracteriza a los seres humanos y que puede darse también en el contexto de nuestras comunidades cristianas. Quizás a veces pensamos que con solo celebrar la Eucaristía en el templo, ya para nosotros esto es simplemente la única acción que debemos hacer. Y como decía Monseñor, la Eucaristía entraña entonces un compromiso que viene luego de esta celebración en el lugar en el que se hace el sacrificio, que nos mueve a ir a encontrar al Señor también en aquellos que están alejados, en aquellos que sufren, en aquellos que por una enfermedad de alguna manera no pueden ir quizás a celebrarla con la comunidad cristiana o que están relegados al olvido. Entonces hay aquí, sin duda alguna, una consecuencia que nos mueve a nosotros a ir en pos de aquellos que realmente necesitan de algo concreto, que necesitan de nuestra ayuda y que por supuesto son para nosotros un lugar de encuentro con el mismo Señor, que ya lo hemos celebrado en la acción sacramental. Entonces, Monseñor, cuando usted pone un párroco, una comunidad, un barrio o un residencial y que se comienza a celebrar la Eucaristía, ese barrio entonces o ese residencial comienza a experimentar algo nuevo en esa comunidad. Realmente es algo nuevo y grande, algo nuevo y grande. La Eucaristía, esa Eucaristía que se celebra, va a hacer crecer la comunidad. Por un lado, hace crecer la vida cristiana. Tenemos esa experiencia que en torno a la Eucaristía va creciendo la vida cristiana, va creciendo la fe. Pero también, como nos dice la carta pastoral, por medio de la Eucaristía también va creciendo la sensibilidad ante los problemas de la comunidad, ante los problemas sociales, sensibilidad. La Eucaristía debe aumentar la sensibilidad ante los problemas sociales. Quiere decir esto que de ninguna manera la Eucaristía nos puede dejar así como inerte, como insensible ante las dificultades que vive esa comunidad, ante las dificultades que hay, que la comunidad celebra la Eucaristía, pero debe saber que hay unos pobres, que hay unos necesitados que necesitan ayuda, que necesitan socorro de los hermanos. Y ahí entonces viene el compartir. La Eucaristía se conjuga o se torna en un compartir. El que comparte el cuerpo de Cristo debe también compartir su cuerpo con los demás y debe de compartir sus bienes con los demás, con los pobres. Qué interesante entonces, Monseñor, es poder una comunidad celebrar la Eucaristía, de manera que eso la transforma, según como usted dice, y la sensibiliza sobre todo a la responsabilidad social que tenemos. Vamos a continuar, vamos ahora a una pausa y después seguimos viendo este interesante tema sobre la responsabilidad social en la Eucaristía. Continuamos. Bien, continuamos con su programa que ya hemos iniciado reflexionando sobre la carta pastoral de los obispos
en esta ocasión de la fiesta de la Altagracia y que viene dedicada a la Eucaristía. Hemos profundizado ya la primera parte sobre la dimensión social de la Eucaristía y en esta última parte estamos viendo la dimensión teológica de la Eucaristía. Hay una parte interesantísima de la carta de los obispos que la dedican a subrayar esta importancia vital para las comunidades cristianas de la Eucaristía. Y aquí hay una de las expresiones que más me ha llamado la atención y que por supuesto ya el Papa Juan Pablo II había hecho alusión a ella, y es que sin Eucaristía no hay iglesia y sin la iglesia no hay Eucaristía. Es como subrayando este vínculo tan estrecho de manera indivisible entre la iglesia como institución de Cristo y entre la Eucaristía como Cristo mismo que se ofrece, que se entrega, que se prolonga en la iglesia misma en cada acción litúrgica. Entonces, Monseñor, esta parte a mí como que me impacta tanto, que sin iglesia no hay Eucaristía, pero que sin Eucaristía tampoco hay iglesia. ¿Qué quiere decir esto para nosotros cristianos, para nosotros que hemos sido bautizados? Quiere decir que tenemos que acercarnos, que tenemos que integrarnos a Cristo en la Eucaristía, y esa Eucaristía nos va a dar vida, nos va a fortalecer. Participando de la Eucaristía, nosotros estamos edificando la iglesia, construyendo la iglesia, y la misma Eucaristía nos construye a nosotros, nos edifica y nos fortalece. Por eso tenemos que hablar de la recepción de la Eucaristía, de recibir la Eucaristía. Celebramos la Eucaristía como pueblo de Dios, ya decía, celebramos la Eucaristía, el pueblo celebra. Hay un sacerdote o un obispo que preside la celebración, pero es todo el pueblo que celebra la Eucaristía. Tenemos que ver entonces la recepción de la Eucaristía, porque no podemos quedarnos, como dicen, voy a misa, ir a misa. No es eso nada más, tenemos que participar, tenemos que recibir a Cristo en la Eucaristía, en la comunión. Miren, hay cosas muy importantes. Hay gente que se profesan católicos, cristianos, y que van a misa, pero nunca se acercan a recibir la comunión. Y usted dirá, bueno, es que no puede hacerlo porque no se ha preparado, porque no sabe lo que es. Bueno, pues el cristiano debe de interesarse, prepararse, debe de formarse para luego estar capacitado y acercarse a recibir la Eucaristía. Dice el Papa Juan Pablo II en la encíclica sobre la Eucaristía que la mejor participación en una Eucaristía es cuando usted se acerca a recibir la comunión. Oigan bien, la mejor. Usted puede participar oyendo las lecturas, participa oyendo la lectura, y eso lo puede hacer por radio, por televisión, o estando en la misma asamblea, oír la lectura. Puede participar con los cantos, acompañando los cantos, siguiendo al coro. Es una forma de participar en la Eucaristía. Pero dice el Papa, la mejor participación, la más alta de las participaciones de la Eucaristía es cuando usted se acerca a recibir la comunión. Eso es importante, y más si lo dice el Santo Papa Juan Pablo II en su encíclica. Quiere decir, Monseñor, que hay que hacer todo lo posible para prepararse y recibir la comunión, porque a veces se da el caso que hay hermanos que realmente celebran, como usted bien dicho, pero que tampoco hacen un esfuerzo mayor por prepararse para recibir esa comunión, recibir el catecismo de adultos, o recibir
o casarse por la iglesia, que muchas veces, entonces estamos ahí, pues sí, estoy ahí, pero no dan ese paso. Y ese paso hay que darlo, ¿verdad que sí, monseñor? Claro, y fíjense que hay personas que tienen impedimento, que están impedidos de recibir la comunión por alguna razón. Pero hay otros que no tienen ningún impedimento, que bastaría que se reconcilien un día, que se confiesen y reciban el perdón de Dios y ya lo podrían hacer de una vez. Entonces es cuestión de proponérselo, es cuestión de interesarse por ponerse en comunión con el Señor por medio de la Eucaristía y recibir la comunión. Monseñor, y si hay una persona, esa persona que por algún problema, ya vamos a decir, alguna situación fuerte, no puede todavía recibir la comunión, ¿usted le recomienda que vaya a la misa, a la Eucaristía? Sí, exacto. ¿Qué, aparte de la comunión, qué le aprovecharía y participando de la Eucaristía, de la misa? Tiene que interesarse y debe de participar porque se alimenta de todos modos. Yo he hablado que la comunión es la participación mejor, pero hay otras participaciones buenas de la Eucaristía. Entonces, la palabra. Tiene que interesarse. Fíjense, es cuestión de disponerse e interesarse. Hay gente que no tienen impedimento para comulgar y están yendo a misa, pero nunca se proponen arreglar, prepararse para ir y recibir la comunión. Toda esta parte, Monseñor y Padre Kennedy, amigos televidentes, en referencia a quien recibe la Eucaristía, quien puede recibirla, pero hay una parte importante. Algo más, espérate, creo que es interesante la parte de los niños y jóvenes, la preparación para niños y jóvenes y la preocupación de la familia, papá y mamá, para que los niños reciban la primera comunión. Es importante que toquemos este punto. Una preocupación, me encanta eso, que se preocupen papá y mamá, la familia, porque sus hijos reciban la primera comunión. Pero lo que me preocupa es que muchas veces esa primera comunión es la última. ¿Qué le parece? En alguna parroquia yo he visto eso. Es la última, o tal vez no la última, sino la penúltima o antepenúltima, puede ser. Pastoralmente esto es importante. ¿Podría asociarse eso, Monseñor, quizás a veces a una concepción errada de la Eucaristía, pensando que es un acto social? Un acto social. Y no pasar a la parte espiritual como tal. Ese es el problema, concebir la primera comunión como un acto social. Entonces, interesa la foto, interesa todo el video y toda esa cosa, pero la parte, lo más importante que es ese Cristo que recibe, esa vida cristiana que debe de seguir, muchas veces se queda de lado. Entonces, la primera comunión es importante, pero es para iniciar una vida eucarística, el muchacho, la muchacha, iniciar un proceso de crecimiento. Por algo la Eucaristía viene incluida en los 3 sacramentos de iniciación cristiana. Que de hecho culmina la iniciación cristiana. Culmina la iniciación cristiana, pero no es para que se termine ahí. No. Sí. Pero también, y viendo que algunos fieles participan así de cada año un día de la Eucaristía, también sería bueno recomendarle que la Eucaristía es el alimento espiritual. Así como uno necesita alimentarse físicamente, que uno se alimenta cada día, espiritualmente también necesitamos esa alimentación, porque algunos fieles piensan que ya yo comulgué hoy, ya no vuelvo a comulgar en el mes o en la semana. O en el año. Entonces, esa comunión frecuente ayuda, ¿verdad, Monseñor? Sí, claro, sí.
Vamos a pasar al tema que el padre Vicente estaba apuntando sobre el celebrante, el ministro celebrante. ¿Qué tú ibas a decir del ministro celebrante? Sobre el ministro celebrante. Los sacerdotes y obispos, nada más. Sería ver quién es el ministro que debe celebrar o que celebra la Eucaristía. Porque he oído hablar del ministro, al ministro de la comunión, llamarle ministro de la Eucaristía. Eso no está bien. El ministro de la comunión, para llevarle la comunión a los enfermos y ayudar a distribuir la comunión, no es ministro de la Eucaristía. Solamente ministro de la Eucaristía es el presbítero o el obispo. Ministro de la Eucaristía. Tiene que haber recibido la ordenación. Ordenación sacerdotal. Ni siquiera el diácono. Oye, ni siquiera el diácono. Cuidado, ni siquiera el diácono es ministro de la Eucaristía. Bien, pues, nos queda bastante claro entonces. Extraordinario, ¿verdad que sí, monseñor? Está el extraordinario, no el ordinario. No hay ministro extraordinario de la Eucaristía. Ya. Hay ministro extraordinario de la comunión. De la comunión. No hay ministro extraordinario de la Eucaristía. Bien, pues nos queda bastante claro entonces a nivel de formación sobre la Eucaristía. Y hay algo. Todavía nos queda un tiempito. Hay algo sobre el ministro. El ministro celebra la Eucaristía, preside para el pueblo de Dios. Es para santificar al pueblo de Dios. Celebra la Eucaristía, preside para santificar al pueblo de Dios. Pero tiene que santificarse a sí mismo también. Tiene que celebrar para sí mismo. Porque ¿qué puede suceder? Que el ministro de la Eucaristía, en función del pueblo de Dios, nada más de santificar al pueblo de Dios y en función de un servicio al pueblo de Dios, lo haga como una función y hacerse funcionario de la Eucaristía, funcionario. Tiene que hacerlo como algo propio, como algo de vida, como algo suyo, como algo que está viviendo, Si lo hace de otra manera, ya esa Eucaristía no queda bien. Y la gente se va a dar cuenta si lo hace de otra manera. O sea, monseñor, que usted nos está pidiendo, y es así, que podamos nosotros como sacerdotes, cuando celebremos la Eucaristía, vivir la celebración. No es simplemente unos signos ahí que no tienen vida, sino vivirlo a profundidad, la Eucaristía, escuchar bien la palabra, en el momento de la consagración, realmente que cada palabra que pronuncio a mis labios, que lo sienten en el corazón, así, monseñor. Exacto, que viva para hacerla vivir, porque si no la vive el ministro, el sacerdote, si no vive la Eucaristía, no puede hacerla vivir, entonces no está bien celebrada. Bien, cuán interesante ha sido para nosotros este conversatorio con nuestro pastor, Monseñor Francisco Osoria Acosta, en este programa Pastores con Olor a Ovejas. Y Padre Kennedy, el tiempo se nos ha terminado. Lamentablemente tan interesante que estaba este análisis y aprendiendo tanto cada vez más de la Eucaristía. Bien, pues al final de nuestro programa pedimos a Monseñor, por supuesto, que nos dé su bendición. Bien, bendición para todo el pueblo, para todos los oyentes y televidentes. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Continuamos con nuestro programa Pastores con Olor a Ovejas. Y como hoy tenemos con nosotros a Monseñor Francisco Osoria, nuestro arzobispo, estamos profundizando el sentido social de esta carta pastoral que nuestros obispos de la Conferencia del Episcopado Dominicano nos han dado en este mes que ha terminado, el mes de enero, y continuamos profundizando en esta parte de la dimensión social de la Eucaristía.
Un punto importante, Monseñor y Padre Kennedy también, y amigos televidentes, es la cita del Catecismo de la Iglesia Católica que hace la carta en el número 1397. Es el compromiso social que entraña la Eucaristía, es un compromiso fundamentalmente en favor de los pobres. Ya el magisterio de la Iglesia, el Catecismo de la Iglesia Católica, había tomado en cuenta, por supuesto, a partir de la experiencia vivida por la Iglesia en este trabajo con los pobres en distintas épocas. Siempre la Iglesia ha sido la más cercana a los pobres en estas sociedades, sobre todo que los pobres son marginados. De distintas maneras, la Iglesia siempre ha tenido una acción social. Hay un compromiso innegable que se refleja de ninguna manera en las obras sociales que la misma Iglesia viene realizando y sobre todo en la parte humana. Entonces, este compromiso que entraña, sin duda alguna, de manera social con los pobres, la Eucaristía, es la que, como decía Monseñor, nos mueve a nosotros a salir de los templos, nos mueve a salir de la sacristía y nos mueve a romper, por supuesto, con esta concepción de que la Eucaristía es solamente vivir mi vida espiritual de manera personal, alejado de la realidad social que me circunda. Entonces, hay un movimiento que tiene que darse en la persona que de alguna manera recibe el sacramento de la Eucaristía, que sale al encuentro de los pobres, de los necesitados, que siente que es suya esa realidad con la que tiene que hacer algo y no quedarse de brazos cruzados. Vicente, Padre Vicente, hablar del catecismo de la Iglesia Católica, estamos hablando de la enseñanza de la Iglesia y estamos hablando de lo que nosotros debemos creer, lo que nosotros creemos. Hablar del catecismo de la Iglesia Católica es eso, hablar de lo que nosotros creemos. Entonces, creemos en esto, de que hay esa relación entrañable de la Eucaristía con esos problemas sociales y sobre todo ese servicio a los pobres, ese tener en cuenta a los pobres. Está interesante esto porque se trata de la doctrina que nosotros debemos creer, ¿verdad, Vicente? Ciertamente, al hablar de doctrina, ya Monseñor mismo lo ha expresado, es esto lo que la Iglesia nos enseña. No es un invento, digamos, nosotros, ni de una diócesis, ni de una parroquia, ni de un obispo en particular, ni de unos obispos de una conferencia, sino que es enseñanza de la Iglesia universal. Un gran maestro también, en esa misma línea, ha sido el Papa Juan Pablo II, que en su encíclica Ecclesia de Eucaristía, sobre la Eucaristía, claro está en el punto número 20, va a hablar sobre el designio realmente de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? La edificación de un mundo nuevo, de un mundo habitable plenamente, y eso claro está a la luz del Evangelio. Por eso la Eucaristía, donde también se proclama el Evangelio dentro, que va transformando la vida de las personas, de todo aquel que le escucha, en esa Eucaristía nos va a llevar, según el Papa, a un mundo más habitable, a un mundo mejor, como dicen por ahí. Entonces, este mundo mejor, claro, donde haya más unidad, más integración, más fraternidad, porque muchas veces también, Monseñor, hace falta fraternidad en algunos lugares, sobre todo algunos lugares las comunidades, mayor integración, y ya que la Eucaristía nos lleva a eso, a esa fraternidad, y hay que unirse también para poder superar las dificultades, los problemas, de cualquier índole que surjan. Entonces la Eucaristía nos va llevando a eso, a mejorar, dice el Papa Juan Pablo II. La Eucaristía nos envía en misión a transformar la comunidad, a transformar la sociedad, a transformar el mundo. Y a mí me llama mucho la atención, sobre todo en el rito de la celebración de la Eucaristía. ¿Cómo termina cada Eucaristía? Es con un envío que termina. Pueden ir en paz. Quizás a veces podemos pensar que solamente ese pueden ir en paz es que no provoquemos división, ni problemas, ni conflictos con nadie. No se trata ese de ir, pueden ir en paz, de esta parte, digamos, de tranquilidad personal,
sino que es una misión, es ir a comunicar eso que nosotros hemos vivido allí, es ir a comunicar eso que hemos recibido, y es a Jesucristo. Entonces, esta misión, sin duda alguna, nos mueve a salir de nosotros mismos y a interesarnos por lo que le pasa al otro, por lo que pasa a nuestro alrededor, y asumir un compromiso de ir cambiando en la medida de lo posible, poco a poco, esa realidad adversa que nos circunda también. Hay una relación entre la Eucaristía y la responsabilidad. El que celebra la Eucaristía, todo el pueblo de Dios celebra la Eucaristía, El sacerdote lo que hace es que preside, eso tenemos que tomarlo en cuenta. Todo el pueblo de Dios celebra la Eucaristía, el sacerdote, el obispo preside. Entonces, ese pueblo celebrante tiene una responsabilidad de frente al mundo, de frente a la sociedad, de frente a la comunidad. Hay una responsabilidad. Cuando me nutro con la Eucaristía, tengo que ser responsable, tengo que responder, tengo que ver hacia dónde me lleva esa Eucaristía. Y es que cuando uno se nutre, Monseñor, de la Eucaristía, sabiendo que la Eucaristía da paz, serenidad, tranquilidad, armonía con uno mismo, y cuando uno goza de esas virtudes, vamos a decir así, cuando uno goza de paz, de tranquilidad, entonces al mismo tiempo transmite esa paz a los demás y ese bienestar. Y me imagino en un matrimonio también, cuando el hombre o la mujer va a la celebración, que después regresa con otra actitud, con él, con la familia, con los hijos. ¿Verdad que eso influye en los demás? Sin duda alguna, hay una influencia directa a las demás personas cuando nosotros somos capaces de mostrar un rostro diferente ante las personas después de participar en una celebración eucarística. No podemos ser los mismos que entramos a la iglesia a celebrar a los mismos que salen después de haber celebrado. Tiene que haber una transformación, tiene que haber un cambio, tiene que operarse en nosotros un movimiento espiritual, y hoy hablamos nosotros de la conversión pastoral, de modo que no es solamente esta parte espiritual aislada de la comunidad, sino de un cambio que tiene que darse en el contexto de una comunidad y que como consecuencia mueve a los otros también a cambiar. Y yo creo que encontramos en el testimonio de los apóstoles nosotros algo interesante, y es que la gente se preguntaba qué era lo que le hacía a ellos, al grupo de los apóstoles, ser diferente a los demás. Decían ellos, miren cómo se ama, ¿qué será lo que le mueve a ser diferentes? Entonces el gran desafío, sin duda alguna para nosotros, será en esta dirección. Ir cambiando, por supuesto, el mundo, ir cambiando la sociedad, ir cambiando nuestra comunidad a partir de nuestro cambio personal. Y aquí hay algo, hemos hablado de sensibilidad ante los problemas, hemos hablado de responsabilidad de la comunidad que celebra la Eucaristía, responsabilidad ante los problemas y sensibilidad. Realmente eso quiere decir que tenemos que enfrentar los problemas. Por eso los obispos, aquí en la carta decimos, la Eucaristía nos desafía a reconocer y a confrontar las estructuras de pecado, confrontar las estructuras de pecado y enfrentarlas. ¿Cuáles son las estructuras de pecado? ¿Cuáles son las estructuras de pecado que tenemos en nuestra sociedad? Podemos hablar de eso, hay muchas. Hay muchas. Son muchas. Sobre todo muchas cuando hay ambición, oye, qué sé yo, impunidad, injusticia. La violencia. Sí? La violencia intrafamiliar, esa es una de las cosas. Violencia intrafamiliar, feminicidios, los abusos a menores. También. Quien lo haga, aunque sea un sacerdote que lo haga, eso hay que enfrentarlo. Abusos a menores, cualquiera que sea. Y el Santo Padre ha estado también muy fuerte con eso, porque en algunos casos que se han dado en diferentes países, el Papa quiere terminar con todos esos pecados. Otros fenómenos, el tráfico de seres humanos, las drogas,
las armas, la corrupción administrativa, la impunidad, la manipulación en la administración de la justicia, son cosas reales de estructura de pecado. Esa se ve mucho, monseñor, esa manipulación muchas veces en la administración de la justicia, cuando algunos casos no se desenvuelven tan bien, que uno ve grandes injusticias en eso. Todas estas estructuras de pecado, sin duda alguna, pues deben ser asumidas como desafíos para nosotros que hemos conocido a Cristo, que formamos parte de la iglesia y que queremos mostrar el mejor rostro de Cristo. Vamos a seguir profundizando sobre esta realidad nuestra cuando regresemos. Continuamos, queridos televidentes, en este análisis de esta importante carta pastoral que han emitido nuestros obispos dominicanos. Y ahora vamos a ver una dimensión muy importante. Monseñor Osorio, ¿cuál es esa dimensión? La dimensión teológica, y dentro de esta dimensión teológica, la Eucaristía como misterio de comunión. El Concilio Vaticano II nos ha profundizado y nos ha dado esta teología, la teología de la comunión, o ha retomado más bien, porque la comunión es algo que desde el comienzo del cristianismo, preparado ya por el Antiguo Testamento, cuando se habla del pueblo de Dios. Y entonces la comunión viene a definir la Iglesia, el Concilio Vaticano II, y viene a definir la Iglesia como misterio de comunión. Muy interesante esto, pero esa comunión vivida en la Eucaristía, como que se concreta en la Eucaristía, la comunión. Estamos llamados a vivir en comunión con Dios, comunión con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo una relación con Dios, una relación espiritual y real, una relación personal con Dios. Entonces estoy en comunión con Dios. Pero esa comunión con Dios me hace también estar en comunión con los hermanos y formar comunidad. Por eso la Iglesia, el pueblo de Dios, viene a definirlo el Concilio Vaticano II como misterio de comunión. Y repito que en la Eucaristía eso tiene que verse, como que tiene que palparse, la comunión. De hecho, cuando nosotros decimos que recibimos la comunión, recibimos a Cristo en la Eucaristía, eso es lo que queremos decir. La comunión es eso. Nos ponemos en comunión con Dios, recibiendo a Cristo en la Eucaristía. Monseñor, pero esta comunión, ya cuando uno comienza a celebrar la Eucaristía, como que se ven algunos puntos ya de comunión. Cuando nos llama la reconciliación al principio, el acto penitencial, ya es como para entrar en comunión, algo así, ¿verdad que sí, Monseñor? Para purificarnos y entrar en comunión. También el signo de la paz, Padre, vemos que es un signo de comunión. El signo de la paz aquí es, digamos, un signo tan evidente, tan conocido en el momento de la celebración de la Eucaristía, que de alguna manera refleja lo que está aconteciendo espiritualmente. O sea, no es solamente el hecho de que abrazo al hermano físicamente, porque aquí también hay un detalle interesante. Es un signo, recordemos, que estamos haciendo allí. Es el signo, exactamente. Y en el momento de la paz estoy dando un signo de que estoy en paz con todos y de que abrazo a todos.
Y a mí me inquietaba en alguna ocasión, en una parroquia que estuve una vez, Ajá. que había una señora que en el momento de la paz salía a dar la paz a todo el mundo, a todo el que estaba presente en la celebración. Y continuaba la celebración y ella continuaba dando la paz a la gente, porque entendía quizás que tenía que darle la paz a todos físicamente para poder de alguna manera significar que estaba en paz con todos. Pues no, es un signo, simplemente. Y es un signo de que estoy en comunión con todos y con todas antes de acercarme a recibir el cuerpo de Cristo. Pero quiere decir esto también que si yo no estoy en comunión con alguien que esté ahí en la asamblea o que esté en otra parte, fuera de la asamblea, fuera del templo, si no estoy en comunión, es decir, en una buena relación con esas personas, yo no celebro bien la Eucaristía. Qué interesante, porque muchas personas piensan que nada más es una vida como de ellos solitarios, la Eucaristía, y pues a veces tienen incluso personas enemistadas. Enemigos. Y eso es bueno, que una persona que tiene, vamos a decir, de enemigo, la reconciliación, el signo de la paz, es muy importante en ese caso. Quiere decir que una persona que tenga enemigo y que no le hable y que lo tenga separado de su vida, que no lo pueda ver, no puede recibir la comunión. Bien dice el texto bíblico, si te acuerdas al momento de acercarte al altar, que tienes algo pendiente con algún hermano, deja allí tu ofrenda, ve, reconcíliate y luego ven entonces a presentarte ante el Señor. Si es solamente esto para presentar una ofrenda, mucho más para recibir al Señor. Es que hay que también como prepararse bien para celebrar la Eucaristía. Por eso hemos durado varios días hablando de la Eucaristía. El Santo Padre también en las catequesis en el Vaticano tiene esas catequesis los miércoles hablando de la Eucaristía. Pero es que es un mundo como tan profundo, ¿verdad que sí? La Eucaristía. Y hay tanto de qué aprender de la Eucaristía, sobre todo en ese sentido de comunión. Hay un hecho grande que celebramos en la Eucaristía. En la Eucaristía celebramos el misterio pascual. Celebramos a Cristo muerto y resucitado. Eso nos une a nosotros, eso une a todos los cristianos, ese hecho. Y como que estamos mirando, contemplando ese hecho, ese gran misterio pascual, que de manera especial lo celebramos en la vigilia pascual, el sábado santo, el misterio pascual, pero eso se prolonga, eso se sigue celebrando durante todo el año. Y cada Eucaristía nosotros lo que hacemos es celebrar el misterio pascual, Cristo muerto y resucitado, que nos da a nosotros esa vida, nos da vida. Entonces, eso nos tiene que unir a nosotros, nos tiene que unir a todos los cristianos y, como decíamos, no solamente unirnos a nosotros los cristianos, sino también unirnos con el mundo y proyectarnos al mundo entero, porque la iglesia está en el mundo, el cristiano está en el mundo y comparte la casa común, como dice el Papa, con todos. Monseñor, llegó una señora precisamente de México en estos días a la parroquia y dice ella, ¡ay, qué alegría! Porque yo siempre estoy en México y ahora venir a Santo Domingo veo realmente que la misma celebración, la Eucaristía, los signos concretos, o sea, la Santa Eucaristía, que es una celebración aquí en Europa y en cualquier parte del mundo, con la misma temática, vamos a decir así, con los mismos signos, que se proclama el Evangelio, que se consagra, que se tiene el signo de la paz. Entonces ella se sentía como tan alegre, porque al salir de su país, ve realmente que la Iglesia Católica ahí tiene una comunión. Hay un punto interesante también de esta dimensión teológica de la Eucaristía, y es la parte del memorial, que ustedes los obispos aquí lo recuerdan como uno de los elementos esenciales de la Eucaristía. La Eucaristía es memorial de la Pascua.
Pero al hablar de memorial, y ya son bastante explícitos los obispos en esta carta, no se limita a decir un mero recuerdo, sino que al hablar de memorial estamos hablando de la actualización de este acontecimiento que de una vez y por todas Cristo mismo ha protagonizado. Y lo que decía Monseñor hace un momentito, es decir, se celebra una vez la Eucaristía, pero se prolonga por la eternidad hasta que Cristo vuelva. Recordemos el mandato del Señor. Hagan esto en conmemoración mía. Es como actualizar el momento justo en el que Cristo se ofreció aquella noche del Jueves Santo en la última cena. Y este es un sacrificio que realmente es un memorial y una actualización, donde ya no más el sacrificio de un toro, de macho cabrío, ya el mismo Cristo que derrama su sangre, Cristo sacerdote, víctima y altar. Entonces es como tan profundo este sacrificio de la Eucaristía, este memorial, esta actualización. Decía una persona que cuando se celebra la Eucaristía, él se transforma cuando se celebra la Eucaristía, porque es vivir todo ese acontecimiento del sacrificio de Cristo. Quiere decir que hay una diferencia entre memorial y recuerdo. Y recuerdo. No es lo mismo memorial. Lo que hacemos en la Eucaristía es memorial, pero no es un simple recuerdo. Y el memorial es no memorial de aquella cena judía, no memorial de la última cena del Señor, como conocemos, sino un memorial de un acontecimiento, el acontecimiento Cristo, el acontecimiento de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Eso es lo que actualizamos en cada Eucaristía. Por eso, cuando en la misa, en la plegaria eucarística, decimos, este es el misterio de la fe. Esto es lo que nosotros creemos. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Es eso. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Lo importante es que no se queda Cristo muerto, sino que resucita. Y esa resurrección nos da vida a todos nosotros, como ha dicho nuestro arzobispo. De manera que vamos conociendo y profundizando en esta carta pastoral. Y qué bueno que tenemos a nuestro arzobispo, Monseñor Francisco Soria, nuestro pastor de esta arquidiócesis de Santo Domingo, aquí analizando y comentando esta carta. Continuamos en breve.